Almas de Este, un programa que pretende dar a conocer a la población de la región este lo que hace la Universidad de la República en la producción de conocimiento científico, en investigaciones académicas y en saber, entender para qué sirve esas investigaciones. Y hoy nos acompaña Rodrigo Torres, que trabaja en el CURE, en Maldonado, en el Centro de Investigaciones de Patrimonio Costero. Él es arqueólogo subacuático, ¿verdad? Y bueno, es profesor de varios cursos aquí también y te vamos a dar las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y vamos a aprender lo que estás investigando. Pero antes, a lo mejor nos puedes contar cómo fue que llegaste a esto de ser arqueólogo subacuático, dónde estudiaste, qué hiciste y cómo llegaste acá. Es verdad, ¿no? Bien, es una trayectoria de vida, ¿no? Ya se van 20 años, poco más, estudiando este tema desde la licenciatura hasta doctorado, postdoctorado, en fin, hasta llegar en Uruguay. Na verdade, eu sou oceanólogo, não? Eu me graduei acá em La Furge, é uma universidade que está cerca da fronteira com Chuí, na cidade de Rio Grande, em Brasil. La Federal de... Universidade Federal de Rio Grande. E aí hice o curso da licenciatura. Desde o princípio já me interessei por estudar tanto o puerto histórico, a formação da cidade de Rio Grande, que é um puerto histórico, como também os naufrágios que se encontravam varados a la playa, que Rio Grande do Sul tem uma enorme playa de mais ou menos 600 quilômetros e muito erma, muito aislada, e há vários barcos que estão encaixados aí na playa. E aí, já durante o curso de oceanografia, me despertou interesse. Havia um puerto histórico que estava abandonado, em ruínas, e quilômetros, centenas de quilômetros na playa, vários barcos, e eu entendia como um paisagem único, não? E aí me disseram, não, isto aí é arqueologia, Rodrigo. Quando estudar pessoas através de las coisas, estás fazendo arqueologia. Bien, se tiene que ver con barcos, es arqueología náutica, marítima, y muchos están bajo el agua, entonces es arqueología subacuática. Mira. Yo decía, mira, qué interesante. Entonces voy por ahí. ¿Y dónde se estudia eso? Entonces, en verdad que yo fui a hacer tuve una beca de doctorado para estudiar en Estados Unidos, donde hay allá un programa de posgrado que es bastante único también a nivel mundial, donde tiene maestría y doctorado en arqueología náutica. Todo lo que haces es estudiar, aprender cómo estudiar, interpretar esos registros, ¿no?, de embarcaciones hundidas, hacer las reconstrucciones del barco, cómo se navegaba, qué importancia tiene aquellos barcos para las sociedades de la época, y historia marítima, y es todo, son 5 años yo estudié esto. Pasaba horas dibujando barcos y hacíamos muchas investigaciones. Tuve oportunidad de participar de varios proyectos mundiales y fue una experiencia que no era posible encontrar en Brasil. ¿Tú naciste dónde? Yo nací en São Paulo, pero muy temprano mi familia se movió para Brasilia y yo crecí en Brasilia, que es una ciudad que está en el interior, y entonces fue la trayectoria de vida que fue haciendo con que las cosas me llevaran, ¿no? Muy móvil. Y ahora terminaste acá. ¿Cómo fue que llegaste a Maldonado? Sí, es interesante también. Es como va un barco un poco navegando, no sabe el rumbo y cuando ves, el viento te apunta ahí. Yo estaba haciendo un postdoctorado en Bahía, en Salvador de Bahía, con un estudio de los naufragios allá. Y bien, estaba recién saliendo de Estados Unidos y veniendo a hacer este postdoctorado en Bahía, y ahí recibí un correo del antiguo director del grupo acá, en Uruguay, me invitando si yo quería venir para poder coordinar el grupo porque él se iba a jubilar. Y esto fue en el año 2015. Brasil estaba en una situación política y económica muy compleja, ¿no? Entonces estaba muy difícil que se abriera posiciones en la universidad. Y entonces
yo con mi esposa decidimos, ya conocí a mi esposa de Rio Grande do Sur y ya habíamos vivido acá, cerca, conocíamos ya Uruguay, el clima y todo. Entonces también fue un poco natural. Entonces desde Una decisión de 2017 familia. fue una decisión de familia, sí. Ahí desde abril de 2017 que estamos aquí radicados en Punta del Este y trabajando en el CURE. ¿Y exactamente qué es lo que estás estudiando acá? Uhum. Sí, es bien amplio, ¿no? O sea, con un rol docente de una universidad pública como la UDELAR, nosotros hacemos varias cosas, ¿no? Entonces, en términos de investigación, estamos promoviendo algunos proyectos para estudio, interpretación y conservación de lo que es el patrimonio cultural subacuático en Uruguay. En el momento estamos con un proyecto en Colonia del Sacramento y estamos ahora recién volviendo con un proyecto en la Bahía de Maldonado también. Entonces nosotros buscamos estudiar esos vestigios de la trayectoria humana que se encuentran bajo el agua y parte de ellos son embarcaciones históricas hundidas con historias fantásticas, pero también antiguos puertos, antiguas estructuras de las ciudades que estaban en la orilla y que hoy están ahí en el intermareal, pero también nos interesa los sitios de ocupación indígena temprana que estaban establecidos cuando el nivel del mar estaba más bajo. Entonces son sitios arqueológicos prehistóricos que están bajo el agua. Y esto todo es parte de lo que hacemos también. Obvio, uno no hace todo, no es experto en todo. Entonces es un grupo de docentes, jóvenes investigadores, investigadoras, estudiantes, que están asociados y les vamos tirando varias líneas y... Van aproximándose de los varios temas. Claro. ¿No? Bueno, interesantísima esta hallazgo de saber que hay barcos hundidos en la bahía de Maldonado. Contanos, ¿cuántos hay? ¿Qué historias nos cuentan esos barcos? En verdad que son historias muy interesantes y más de las veces un poco conocidas. Porque claro, esos sitios arqueológicos están bajo el agua y son pocas las personas que pueden accederlo, ¿no es? Entonces acá es muy cerquita, uno no puede imaginar, pero si vas a la playa Mansa, la parada 10, y mirar hacia la isla Goriti, imaginar que ahí a 250 metros de distancia, a 4 metros de profundidad, hay una fragata española que se hundió en el año 1812, la fragata Salvador, y era una embarcación que estaba llevando un batallón de soldados españoles para combater el cerco que Artigas imponía en Montevideo. ¿El sitio? El sitio. Y nunca llegó. Ahí se hundió tras una maniobra un poco desastrada, en una situación de cambio de tiempo para temporal, muy común en esas aguas, ¿no? en esas latitudes. Y ahí buscó el abrigo dentro de la Bahía Maldonado y terminó por hundirse ahí. Y es un sitio también memorial muy importante, porque ahí murieron 500 soldados y marinos españoles, en una de las mayores tragedias del Río de la Plata. Y ahí cerquita de la orilla, o sea, a veces pasan de barco por ahí y no imaginan que hay tanta historia ahí abajo, ¿no? Y este sitio es un sitio súper importante de perfil internacional. Há también un poco más, siguiendo la mirada, un poco más lejos, más cerca de la isla, hay también un buque de guerra inglés que se llama HMS Agamemnon, que se hundió ahí en 1809. Entonces imagínate, 1809, ¿qué era Maldonado? Había poco que tenían construido la Torre del Vigía, ya estaban todas las turbulencias de las ideas de revolución, la preparación de la independencia, ¿no? Y en ese contexto los ingleses estaban, luego de un periodo en el cual hubieron invasiones inglesas, que es muy conocida en Maldonado, 1806 y 1807,
que los ingleses habían invadido la bahía de Maldonado, tomado la ciudad, saqueado la ciudad por 3 días, acampados dentro de la iglesia. Se fueron a tomar Buenos Aires y no pudieron tomar, y después se enviaron este barco más como una misión un poco más diplomática, pero también son contextos locales con un alcance geopolítico internacional. Claro. Este buque inglés, por ejemplo, participó de las guerras napoleónicas activamente, es un barco también de altísimo perfil internacional, ¿no? Y entonces poder estudiar, poder tener contacto con esas historias en primera mano y traducir esto para la gente, ¿no? A través de algo que viene de la disciplina, arqueología, pero que transcende en varios lenguajes distintos. La historia, la historia, de la antropología, la memoria, el patrimonio, ¿no es? El patrimonio es algo muy importante y sutil. Es un señal de desarrollo de un país que preserva su patrimonio, ¿no? Y desarrolla políticas públicas y educativas que se ve, es un señal importante de desarrollo, ¿no? ¿Y ustedes cómo llegan, qué metodología usan, qué técnicas se usan para identificar dónde están los barcos hundidos, para poder estudiar cómo eran, de qué eran, quiénes viajaban allí? Este es el verdadero viaje, ¿no? Es que es la aventura del conocimiento. Entonces, normalmente, bien, puede empezar por una indicación de un pescador, ¿no es? O de un buzo misionero, o puede empezar a través de una investigación histórica, documental, ¿tá? Entonces, normalmente los proyectos empiezan ahí, y ahí partimos también para investigar documentos, mapas, fotografías, cuando las hay, y de ahí se definen algunas áreas de interés, dentro de, no caso, pensar la Bahía de Maldonado, y de ahí partimos para una etapa en la cual nosotros utilizamos distintos equipamientos como sonares, magnetómetros, perfiladores de sedimento, que son equipamientos de alta tecnología, pero que nos permite como escanear y mapear lo que está en el fondo desde la embarcación que tenemos acá en el Cure. Y con esto producimos varios mapas y modelaciones tridimensionales que nos ayudan a comprender cómo están las cosas ahí abajo. ¿Y se puede preservar? Sí, se puede preservar. Se puede y se necesita preservar. Porque claro, estando en el agua, como en un ambiente muy dinámico, muy cambiante, la tendencia es perderse, ¿no es? Y ahí también estamos especializados en también desarrollar estrategias de preservación in situ, ¿no? Así, dónde están en el sitio, o cuando necesario proceder a una excavación arqueológica donde estudiamos o cómo leemos este libro que está en el suelo, de a pasito, tarda un montón, es así la metodología, ¿no es? Pero estamos estudiando mientras excavamos capa tras capa, ¿tá? Y ahí los artefactos, a veces barcos enteros, se conservan también. Cuando lo traemos del agua, hay que pasar por distintos procesos que son del área de la conservación arqueológica que visan, tienen por objetivo estabilizar esos artefactos para que no se oxiden, no se pudran. Artefactos que estuvieron bajo el agua por 200, 300 claro. años. Y ahí se establece lo que es una colección arqueológica, y esto se transcende a través de museos, de exhibiciones temporales, y el estudio nunca termina porque hay siempre expertos en cosas particulares, como eran los uniformes de los militares. Hay expertos y expertas en esas cosas. Entonces, un país que identifica esto como patrimonio cultural de la nación, lo preserva, impulsiona su estudio, ¿no? Y lo socializa, ¿tá? Es como estar generando una cadena de valor de importancia trascendente para la sociedad y para las generaciones que van a venir. Tener la capacidad técnica de hacerlo en la Universidad de la República es algo también singular comparado con nuestra región,
Realmente el centro que encontré al llegar y que también estoy ayudando a desarrollar es un centro con características únicas en Latinoamérica. Bueno, un gusto realmente estar compartiendo con Rodrigo Torres, que nos está hablando de una dimensión, un aspecto del patrimonio que está abajo del mar, el subacuático, que tal vez no es lo que conocemos habitualmente como patrimonio, y que está esta costa poblada, esta bahía poblada de ese patrimonio, ¿verdad? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es patrimonio en realidad? Uhum. É muito interessante, né? Se uno se põe a pensar, sí, patrimônio é algo que alguém atribui valor e que por esto lo quiere preservar, ¿no? Y tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de la persona, ¿no? El personal, que es una fotografía, una carta de una novia, que no importa si has movido de departamento varias veces, pero siempre encuentra una manera de guardar esta cajita y llevar contigo, porque te representa, ¿no? Es lo que sos. Es lo que se asocia para ser lo que uno es. Pero tiene dimensiones también a nivel de grupo, a nivel de un colectivo, ¿no? Entonces el patrimonio de una comunidad. Y también la dimensión a nivel de un país, de una sociedad también. Uh-huh. Incluso también a nivel mundial. Existe el patrimonio cultural de la humanidad. El Colonia del Sacramento es un ejemplo que en el año 1995 el casco histórico de Colonia del Sacramento fue reconocido como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no es? Entonces, de todas estas dimensiones, se va formando algo que se entiende como es patrimonio. Entonces, tiene dimensiones afectivas y también, claro, a nivel de país, dimensiones normativas, jurídicas, de políticas públicas, de reconocimiento y preservación de lo que es el patrimonio, ¿no? Ahora, el tema del valor, ¿no? De qué se valoriza puede ser por varias cosas. Entonces, los barcos muchas veces estuvieron asociados a plata, tesoro, oro, ¿no? ¿Está bien? Y nosotros proponemos una otra aventura, que es la aventura del conocimiento. Lo que se puede aprender a partir de esas maderas, a partir de en qué parte del barco estamos. Sabemos que la proa tradicionalmente es el lugar de los marineros, ¿no? De más bajo rango, y que los oficiales están en la popa del barco. Entonces, cuando estamos haciendo una excavación, lo primero es identificar en qué parte del barco estás, para entender cuando encuentra una pipa, un cutillo, ¿no? La asociación de la pipa, el cutillo, una cerámica, que nos va contando sobre las personas que ocupaban aquel espacio, ¿no es? Uh-huh. Y ahí es muy variado lo que se puede encontrar, pero se va armando como un puzzle y a veces en situaciones del trabajo, porque es un trabajo lo que hacemos, ¿no es? Es un trabajo científico, mas es un trabajo también. A través del trabajo te encontrás con situaciones que por un momento te acerca de la subjetividad de una persona que estaba viviendo y también trabajando a 250 años atrás. Y esos momentos son muy interesantes, ¿no? Y generan nuevas preguntas de investigación y que hace con que el conocimiento vaya avanzando. Y es obvio también que esos sitios se relacionan con el paisaje. Entonces, pensar un buque hundido que está ahí a 4 metros de profundidad en 1812 es pensar Maldonado, la península de Punta del Este, todo arena, era todo arena. Desde la Torre del Vigía se pudo ver el naufragio que se quedó con los palos, ¿no? Los mástiles para fuera del agua por meses. Y esto seguramente construyó la memoria de las personas que vivían en Maldonado en principio del siglo XIX. Y que se fue transmitiendo luego. Que se fue transmitiendo, perdiéndose, transformándose en anécdotas. Entonces, estos sitios arqueológicos que estudiamos también sirven como un soporte para la memoria. La gente se olvida.
Las historias pasan. Y los barcos se hunden. Y los barcos se hunden, nuevos barcos se hunden, a veces por los mismos motivos del pasado. Entonces podemos aprender mucho y también profundizar las raíces, ¿no?, de un pueblo, de una sociedad. Entonces la gente siempre pregunta, Rodrigo, en la arqueología entonces estudias cosas antiguas. Sí, no, estudias cosas que pasaron, pero es una disciplina que nos permite entender y comprender cómo llegamos hasta aquí. Claro. Cómo llegamos aquí. ¿Y el Uruguay está suficientemente avanzado en términos normativos para proteger ese patrimonio o no? No, la verdad que es un patrimonio que está desprotegido y que está como si fuera en un rubro distinto. Entonces, lo que son iglesias, ¿no?, lo que son los parques, las estatuas, las casonas, tiene un nivel de protección, pero lo que está bajo el agua aún es confundido por la normativa como algún tesoro, algo que se puede extraer y vender para el aventurero que ahí fue. Y esto ha ocasionado que este patrimonio se viene perdiendo muy rápidamente, sin que haya habido los estudios, ¿no? Y entonces, justamente parte del trabajo de la universidad es apoyar a la mejora de la normativa, la construcción de normas normativas. Y en este momento en que hablamos ahora, se está en discusión en el Parlamento un proyecto de ley que envió el Ejecutivo para que Uruguay ratifique la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. ¿Sí? Sí. Bueno, es una buena noticia. Es una excelente noticia. Fue aprobado por Senado, por unanimidad, y está enfrentando algunas dificultades en la Cámara de Representantes en este momento. Así que recientemente la universidad fue llamada a ir a la comisión, que vamos a contar un poco cuáles son las capacidades técnicas, científicas que tiene Uruguay para enfrentar que sería un compromiso internacional, actuar como Estado miembro de la Convención. Y esto también, cuando el Ejecutivo propone esto, está también buscando una forma de suplantar los problemas normativos que enfrenta el país en este tema y que no ha podido solucionar aún. Bien, o sea que tenemos en estas evidencias materiales del pasado que están bajo el agua, valor histórico, posibilidades de estudio arqueológico, tenemos un patrimonio a defender para el conocimiento científico estrictamente, para las identidades y también eventualmente para el turismo. Ah, muchísimo, ¿no es? Muchísimo. En varias partes del mundo, incluso hay algo que se promueve, es el acceso directo, o sea, que la gente pueda bucear en esos sitios, ¿no? Entonces, yo ya tuve oportunidad de trabajar y desarrollar proyectos de fomentar la accesibilidad a estos sitios por medio del buceo recreativo. Obvio, hay que tener una serie de cuidados, ¿no? Sí, de seguridad. De seguridad con respecto al sitio, ¿no?, el impacto potencial, pero es un plan de manejo, es como se maneja, por ejemplo, un geoparque o una área protegida. Entonces, es posible. Hoy aún no tenemos tanto conocimiento como para estar en esta etapa, pero además de esto, o sea, poder pensar lo que sería la creación de un museo marítimo en Punta del Este para la exhibición de esos artefactos, de esas historias, o un museo integrado con el paisaje marítimo de la Bahía de Maldonado, como también se llama, es una categoría que se llama Museo de Terreno, ¿no?, donde el espacio es parte de la expografía, ¿no?, del concepto museológico. Como una inmersión. Con una inmersión. Y también mucho potencial de trabajo con museos virtuales. Nosotros en Colonia estamos entregando un proyecto ahora que es la creación de un museo virtual que está un poco centrado en una batalla, un ataque de una flota corsaria en Colonia, una flota anglo-portuguesa en el año 1763, que tras 4 horas de combate de barcos con las
las fortificaciones en tierra resultan en el hundimiento de un barco famoso también, el Lord Clive, que lo estamos estudiando, pero ya en paralelo creamos este museo, tiene una animación en la internet, y hoy en día ya no, este concepto de investigar y después difundir ya está superado. Ambas Las cosas se van simultáneas. juntas porque la gente, la respuesta de la gente también es lo que orienta la investigación, Claro. en cierto sentido. Entonces todos esos Se recursos retroalimentan. se retroalimentan. Esos recursos técnicos ya existen en Uruguay, ya están consolidados, ¿no? Y ahora justamente ir trabajando con las autoridades, definir los intereses en varios niveles, porque también tiene mucho potencial de generar a través del impacto turístico, educativo, generar como cadenas de valor en varios niveles, con la comunidad local, ¿no? Que se puede enganchar con la producción de artesanías, ¿no? Con proyectos educativos. Sí, con un proyecto de desarrollo más amplio. Más amplio, porque es algo que tiene un seu costo para armar, pero puede estar encastrado en un proyecto de generación de valores tanto más intangibles, ¿no? Que es el fortalecimiento de la sociedad, de las identidades, ¿no? Como también económico, a través del turismo cultural. Me imagino que los turistas que bajan de un crucero, cuando llegan en Maldonado, seguramente preguntan, ¿dónde está el Museo Marítimo? ¿No es? Y no lo encuentran, o sea, Todavía no estamos está. para hacer. Todavía no está. Bueno, el próximo proyecto. Quizás. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendimos un montón contigo. Fue un gusto. Qué bien, gracias a ustedes.